Negro sobre blanco. Sigue con nosotros, con ustedes, Jaime de Armiñán, autor de este libro de memorias, La Dulce España, publicado por Tusquets y merecidamente condecorado por y con el 13º premio, comillas, de literatura biográfica y, en este caso, autobiográfica. Jaime, estábamos hablando de primeras lecturas, vamos a hablar, este es un programa de libros, vamos a hablar un poquito más de ellas. Me ha llamado la atención que mencionas un libro que nadie conoce hoy día, Pipo y Pipa, de Salvador Bartolozzi, que también pobló de sueños y de risas mi infancia, ¿no? Tú sí lo conoces. Sí, claro que lo conozco, pero nadie habla ya de él, ¿no? Claro. La verdad, nadie habla de él porque ya sabes que fue prohibido después de la guerra, se prohibió. Ah, no lo sabía. No lo sabías. Se conoce que en mi casa quedaba un ejemplar y bueno, no, yo lo leí. Tú lo leíste porque, bueno, yo lo leí por Bartolozzi, porque Bartolozzi no era afecto al régimen, porque Bartolozzi era un hombre de izquierdas. Hombre, y en vista de eso nos teníamos que fastidiar todos los lectores que no éramos. Hombre, bueno, niños, nos hemos fastidiado con muchas más cosas y muchos más libros, ¿no? Desapareció el Pipo y Pipa del mercado. Los niños dejaron de leerlo. Y por tanto, ahora ya le hablas a un niño de Pipo y Pipa y no saben lo que es Pipo y Pipa. A mí me dijeron incluso, pero creo que es mentira, porque luego intenté averiguarlo, que Bartolozzi había hecho durante la guerra un libro, uno de los cuentos de Pipo y Pipa, que como sabes eran libros de formato grande y con muchas ilustraciones preciosas hechas por él también, que había hecho uno que se llamaba Pipo y Pipa contra los fascistas. Pero creo que eso desgraciadamente eso aquí ya no llegó. Que eso no es cierto. Yo no lo he visto nunca. Jaime, aquellas primeras lecturas, muchísimos años después, no quiero que se nos vaya el programa sin hablar de esto, adelanto también acontecimientos como lo hizo antes, muchísimos años después granarían en un Jaime de Armiñán novelista. Jaime de Armiñán había sido guionista, Jaime de Armiñán había sido dramaturgo, Jaime de Armiñán se había movido sobre todo en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo de la televisión, y empiezas a escribir novelas hace pocos años, en época ya muy tardía. Tenemos 7 pesadillas, de Espasa. La primera me parece que fue Los amantes encuadernados, también en Espasa. Hay otra, que nos falta aquí, la celebérrima Juncal, que está a caballo entre la literatura y el cine. Y la última, en Plaza Janés, ha sido esta Isla de los pájaros, que no podría existir al mismo tiempo ni sin la literatura ni sin el cine. Porque hay también mucho cine. Hay mucho cine en esa novela. Es como Cinema Paradiso, ¿no? Sí. Es consanguínea de Cinema Paradiso, sí, ¿no? Bueno, ese niño... Es un cine que existía en Madrid, según mi criterio, en este caso, ¿no? Pero tampoco es un cine real. Hombre, pero tampoco es raro que yo escribiera novelas de... No, si raro no es. No, raro no es. Lo raro es que tardaras tanto. Que tardara tanto. ¿Por qué? Quizá. Pues mira, porque me ocupaba mucho tiempo escribir guiones y hacer guiones y yo me divertía mucho, me divierto mucho escribiendo guiones, ¿sabes? Porque al escribir me encuentro mucho más libre que al rodar una película, naturalmente. Al rodar una película estás sujeto a horarios, o al rodar un programa de televisión estás sujeto a horarios, estás sujeto a una disciplina, estás en manos de los actores y de los jefes de producción, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando estás tú solo en tu habitación escribiendo un libro, pues te encuentras mucho más libre, lo dejas cuando quieres, lo emprendes cuando te parece. Y desde muy pequeño yo escribí cuentos. Cuentos he escrito muchos y he publicado algunos, pero no demasiados. Incluso tengo un libro que se llama Vidas Perras, publicado, que son cuentos de perros. Los protagonistas son perros siempre, ¿no? Bueno, antes de que escribieras esos cuentos, esto sí que es prácticamente en tu infancia, bueno, en tu adolescencia, fundaste una revista que se llamaba Tata. No, era un periódico. ¿Un periódico? ¿Era diario? No era diario. Era un semanario. ¿En el colegio? Sí, en el colegio. Era una imitación de La Codorniz. Creo yo que estaba muy influido por La Codorniz, ¿no? Pero a mí me parecía que era perfectamente original. Lo hacíamos en Ciclostil. En Ciclostil, bueno, y hacíamos 10 o 12 ejemplares, o 15 o 20 o 50, no sé cuántos. Los vendíamos a 10 céntimos en el colegio. Y bueno, pero no pasaron de 3 ejemplares. Pero bueno, tú eras un moderno, Jaime, porque yo también fundé un periódico, pero yo lo hacía a mano. Lo vendía, a pesar de que yo soy más joven que tú y por lo tanto llegué después, lo vendía a 5 céntimos y vosotros a 10. No, a 10 céntimos se vendía. Y yo dibujaba el chiste, había un chiste que siempre lo dibujaba. Pero, alguien, no sé si tú mismo, ha dicho que era la única publicación en aquellos años en España que salía sin censura. No.
Eso lo dijo don Ramón Menéndez Pidal, que Pidal. era el lector de Bueno, Tata. verás, porque es que yo iba al colegio estudio, y el colegio estudio era el hijo del Instituto Escuela, y por tanto... Pues hay una parte del libro que se llama La herencia de la institución libre de enseñanza. Claro, ¿no? y la herencia de la institución libre de enseñanza. Y entonces, aquel periódico, por llamarlo de alguna manera, pues se produjo en el colegio estudio. No sé cómo llegó a manos de don Ramón. Don Ramón Menéndez Pidal... Jimena era la fundadora, su hija Jimena, cómo, ¿no? Porque a Jimena no le gustó el periódico aquel, porque no se le había ocurrido a ella, simplemente. En cambio le gustaba mucho a otra profesora que tenía yo, y a la que sigo viendo, y es una persona a la que quiero y adoro, y además que ha sido una de las mujeres que más ha influido en mi vida, porque ella me enseñó a escribir, de verdad me enseñó a escribir, que es Carmen García del Diestro. Eran las tres conductoras y fundadoras del Colegio Estudio, eran Carmen García del Diestro, Ángeles Gasset y Jimena Menéndez Pidal. Bueno, el caso es que un ejemplar de Tata llegó a manos de don Ramón. Don Ramón debió ver aquello displicentemente, naturalmente. Supongo que no le hizo ni gracia ni no gracia, porque don Ramón era una persona bastante fría. Pero le hicieron una entrevista, no sé si fue para el Times o para el New Yorker, o un periódico... Y la mencionó. Sí, importante, porque el periodista le preguntó a don Ramón, le dijo: don Ramón, ¿qué periódico lee usted en España habitualmente? Y él dijo: yo leo Tata. Y entonces este periodista pues se sorprendió de aquella respuesta, dijo: ¿y qué periódico es Tata? Y él dijo: no sé, pero es el único que no tiene censura. Claro. Jaime, Tata en aquella época significaba las chachas, las criadas, las muchachas de servicio, lo que hoy se llama empleadas de hogar. Sí. ¿Era por eso por lo que ¿por qué se llamaba Tata? Pues yo creo que por hacernos los graciosos, por buscar un nombre, yo te lo pregunto, gracioso. Te lo pregunto porque, en fin, otra de las cosas que hay en tu libro, y además lo mencionas muy explícitamente, son viejas palabras que han desaparecido. Y te quejas de que hay un montón de palabras que eran de uso normal en tu época y en la mía, y que ahora ya no se entienden. Por ejemplo, gomoso. ¿Crees que un chico de la calle sabe ahora lo que es un gomoso? No, en absoluto. Pero tú mencionas otra palabra que ni yo entiendo, purí. Purí, sí. ¿Qué era purí? ¿Qué significaba purí? Yo no la conocía. Pues purí era pues una persona pues que un poco pues no desagradable, pero como sabionda, que se las daba de saber mucho más de lo que sabía, de aparentar. Pedante. Cursi, entre pedante y cursi, sí. Pero también dices, por ejemplo, que hoy ya nadie entiende la palabra taquimeca. ¿Tú crees que la gente no entiende la palabra taquimeca? Vete por las calles y pregunta a los chicos del colegio por ahí qué es una taquimeca, a ver si te lo contestan. Pero es que los chicos del colegio ahora no saben ni qué es nada, taquimeca ni... No, saben otras palabras. Litri, niño litri, es otra de las que mencionas. Sí. Patatús, hombre, patatús sí se utiliza ahora, Jaime. Tú lo utilizas, y yo también. ¿Tú crees que la gente no? Le dio un patatús. Sí, ¿Tú crees que se sabe lo que...? La gente, sí. Y rifirrafe, ha habido incluso un programa de televisión hace unos años que se llamaba Rifirrafe. Se llamaría rifirrafe por buscar una palabra. O guayabo también, hombre, guayabo sí lo entiende la gente, ¿no? Ay, no sé. Pasa por ahí un guayabo, ¿no? Sí, ¿tú crees, Pero yo creo que no. Bueno, a mí me molesta mucho, eso no está ahí, pero no me gustan nada los eufemismos. Tú has mencionado antes, has dicho empleada del hogar. A mí no me gusta nada eso, ¿no? A mí lo de empleada del hogar, no lo digo comillas para que yo jamás lo digo. Ya, pero es que eso se utiliza mucho, ¿no? Se utiliza, pues... A mí me sorprende mucho que a los porteros no se les llame porteros. No hablo de los de fútbol, es el conserje. ¿Es usted? A mí me preguntaron el otro día al salir de mi casa, ¿es usted el conserje de esta casa? Y dije, no soy ni siquiera el portero. Bueno, pues, ya es así, ¿no? Ya sabes cómo... Peor es que te llamen a ti, o al paso que voy a mí también, tercera edad, ¿no? Hombre, eso es espantoso, te tienes que ser, pues, es un anciano. Claro. Un anciano cochambroso puede ser, preciosa, pero ¿no? Tercera edad es una cursilería, ¿no? Jaime, primeras películas, inevitable. También te explayas en el libro sobre aquellas experiencias. ¿Tú empiezas a ir al cine, donde en el Cursal de San Sebastián o...? No, yo fui al cine, las primeras películas de las que yo hablo en este libro, no sé si lo recuerdas, yo las vi cuando era niño. Las Cruzadas y Morena Clara. Las Cruzadas, Morena Clara. Fui con mi abuela Carmen. También fui mucho al teatro, también lo cuento a ella, ¿no? Porque claro, mi abuela Carmen me llevaba al teatro.
puesto que era su profesión. Lo del teatro hablaremos enseguida de Concha Piquer. Luego hablaremos después del teatro. Pero, sí, pues mira, yo... Morena Clara y una película, citas, Vampiresas 1933, que parece ser que te produjo mucho impacto. Claro, porque los muslos de aquella señorita me produjeron una taquicardia notable, ¿no? Como a mí me gustaban mucho aquellas rubias, las rubias, como aquellas rubias que dicen los catalanes. Carol Lombard, Ginger Rogers y todo, pues Vampiresas 1933, que se debió estrenar aquí el año 35, yo creo que llegó con cierto retraso, me impresionó, pero también me impresionó mucho la vida privada de Enrique VIII, Tarzán de los monos, Las cruzadas, Morena Clara, entre otras, ¿no? Son las primeras películas que recuerdo yo de antes de la guerra, de mi auténtica niñez. Porque luego después, en San Sebastián sí descubrí el cine. Descubrí el cine porque íbamos yo con mis amigos, sobre todo con este amigo del que hablo tanto, Curro Arche, que hablo. Iba al Cine Cursal. El Cine Cursal, desgraciadamente, el Palacio, el Gran Cursal se llamaba, desaparecido. Podían haber hecho el de ahora en otro sitio y haber conservado aquel. Eso es una pena. Pero además era un teatro precioso. El piso de arriba costaba 90 céntimos. Íbamos al piso de arriba, nos metíamos en un palco y nos daban 2 películas, unos programas dobles fascinantes, ¿no? Y entonces vi todo el cine norteamericano que se servía entonces en España, que es el que estamos viendo ahora o el que hemos vuelto a hacer, claro. Por ejemplo, en el programa de nuestro querido Garci, ¿no? No, también te decía que lo vuelven a hacer, que hacen segundas versiones, ¿no? Remakes, sí, como se dice en la jerga. Las segundas versiones, pero no en las primeras versiones, lo hemos visto. Hombre, yo recuerdo películas que en aquel tiempo en San Sebastián, pues por ejemplo, me llenaron de zozobra, de miedo y de espanto, pero de espanto literal, como podía haber sido Drácula o como Frankenstein o como Horror en el Cuarto Negro. Todas las películas de Boris Karloff, ¿no? Sí. Esas películas luego las hemos vuelto a ver. Mira, casualidad que tengo aquí un recorte de prensa, una entrevista que te han hecho, que dicen: Jaime Darmiñán quisiera aprender de Bette Davis a ser malo y de Boris Karloff a ser bueno. Sí, porque para mí Boris Karloff siempre ha sido un personaje entrañable, ¿no? Porque es un personaje de mi niñez. Bueno, ya también existe nuestra película, ¿no? Nuestra película de Boris Karloff y de Anita Torrente, dice... Sí, la de... Dice, claro, la del sur, no, la otra, el espíritu de la colmena. El espíritu de la colmena. Fíjate tú si ahí no es un personaje encantador Boris Karloff. Yo creo que en mi generación y generaciones posteriores, Boris Karloff se refleja como un personaje encantador. ¿Te acuerdas Jaime, de una escena maravillosa que hay en la película de Bogdanovich, Targets Blancos, que pasa Boris Karloff, que era uno de los actores, delante de un espejo y se asusta el mismo de sí mismo, ¿no? Sí. Bueno, también mencionas aquella actriz legendaria, la Hannah, que era india. Aquella película por entregas, El tigre de Snapur y La tumba india, y que le gustaba mucho a Hitler, curiosamente, a pesar de ser india, ¿no? Sí, bueno, era india, yo creo que era un mestiza de alemán y India, o de India y alemán. Bueno, es el 50% de sangre germana, 50% de sangre asiática, digamos. Asiática, pero sale una señora, era una auténtica belleza. Y a Hitler, por lo visto, le gustaba mucho. Eso he leído yo, ¿no? He visto muy pocas películas de la Hannah. No sé si tú has visto alguna. Yo vi La tumba india y la tumba de Snapur, las vi después de la guerra, claro. Sí. Que, por cierto, tú mencionas otra actriz de la cual yo me enamoré. Mi primer amor era una actriz americana, Madeleine Carroll, rubia, en una película que se llama Virginia. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella película, pero fue otro de tus amores, ¿no? No. Platónicos, esa no era de mis amores. Esa no era de tus amores. Porque esa me pilló después. Esos amores son muy infantiles. Mis amores eran especialmente pues Ginger Rogers y Carol Lombard, después Veronica Lake, de la que también hablo en este libro, ¿no? Y alguna rubia más, ¿no? Pero Carol Lombard te la pisó Clark Gable, Jaime. Claro. Aunque luego terminó la pobre mujer, murió en un accidente, ¿no? Creo que murió del corazón. Del corazón, murió en cualquier caso joven, ¿no? Muy joven. En un tren murió, por eso confundí con accidente, sí. me parece. No, me parece que el accidente fue otra, pero puede que fuera, no lo sé.
Bueno, del cine al teatro, No lo recuerdo. hablábamos hace un momento de la impresión que te produjo. Estamos en un mundillo cine, teatro y sexo, porque se mezcla todo junto, ¿no? De la impresión que te produjo en San Sebastián. Tú la guerra civil te pilló en San Sebastián, ¿no? El estallido de la guerra civil. Sí. Unos días antes os habíais ido a veranear. No a veranear, nos fuimos. La realidad es que nos fuimos de Madrid, mi padre se fue de Madrid, huyendo de Madrid, claro, porque mi padre había sido gobernador civil en la época de Lerroux, y había tenido graves problemas de orden público y con huelgas generales. Y mi padre era el típico personaje que hubiera sido fusilado en los dos bandos. Si lo pillan en la llamada zona roja, naturalmente que lo hubieran fusilado. Si lo pillan en la zona nacional en el momento de estallar aquel disparate, también lo hubieran fusilado, como a tantas otras personas, ¿no? Y entonces mi tío José Manuel estaba de interventor de Hacienda en San Sebastián y le llamó a mi padre y le dijo: vente al norte, fíjate que cómo son las cosas tan distintas de ahora, ¿no? Porque aquí no pasa nada, decía. Y no te conoce nadie. Y nos fuimos a San Sebastián justo el día que asesinaron a Calvo Sotelo en Madrid. Cuando llegamos, yo recuerdo aquello, cuando llegamos a Tolosa en un valilla azul, que tardaba mucho, como es lógico, era un valilla, era un Fiat. Mi familia también tenía un valilla. Tenía un valilla también, sí. Pues llegamos a Tolosa a la calle de la tarde y yo recuerdo que mi tío, le llamábamos Alel, mi tío José Manuel, le dijo entonces a mi padre que habían asesinado a Calvo Sotelo, por lo cual, más o menos, ellos debían saber que aquello era el principio de la guerra civil. No sé por qué estamos hablando ahora de esto. Pero... Bueno, yo iba a hablar de Concha Piquer. Nos hemos ido a San Sebastián, nos hemos ido a la guerra. Sí, y entonces yo vivía en San Sebastián primero, luego en esa larga retahíla de ciudades que tú has mencionado antes. Bueno, llegamos a Concha Piquer. Hablamos de Concha. Vas al teatro y tú te quedas impresionadísimo viendo esa mujer vestida de negro, fumando, que estaba cantando Ojos Verdes. Sí. Pero ya en versión censurada. No. No estaba apoyada, estaba todavía apoyada en el quicio de la mancebía. Estaba apoyada en el quicio de la mancebía y fumando. Sí. Y la recuerdo, yo recuerdo una mujer espectacular, ¿eh? Pero bueno, pues sí, porque claro, yo iba mucho al cine, pero no iba en aquel tiempo, en San Sebastián, pues poco al teatro, ¿no? Y menos a variedades. A partir de ese momento ya me aficioné mucho del llamado género varieté, ¿no? y vi a Conchita Piquer fumando apoyada en el quicio de la mancebía, y lo debió ver o llegaron a los oídos del obispo. No sé si era el obispo de San Sebastián, porque me han dicho después que en San Sebastián entonces no había obispo, pues sería del obispo de donde fuera, o de Vitoria, o sería el obispo de Burgos. Que en Vitoria haya obispo. Sí, no lo sé. Bueno, ya llegó a oídos de una jerarquía eclesiástica y dijo que que no se estaba haciendo aquella guerra para que aquella señorita Conchita Piquer entonces cantara fumando, y volvieron al espectáculo y se quedaron tan tranquilos. Lo que pasa es que Conchita debía tener... Y la canción. No se podía decir apoyada en el quicio de la mancebía, sino apoyada en el quicio de la casa mía. De la casa mía. Mancebía yo creo que nadie sabía lo que era, ¿no? Pero entonces lo que sí... Y también la prohibieron que saliera fumando, porque solamente las malas mujeres fuman, y sobre todo en el teatro, ¿no? Pero ella lo de fumar no debió hacer mucho caso. Conchita Piquer vio a ser, yo creo, una mujer de gran influencia entonces, de gran influencia en estamentos oficiales y sobre todo de gran prestigio. Mandaba, y mandaba. Y entonces dije, bueno, me trago lo de la mancebía, pero yo salgo con un vestido negro muy ceñido y fumando, y a ver quién me lo impide. Que venga el obispo a decírmelo. Jaime, siguiendo con lo del sexo, también me ha hecho mucha gracia, porque es que yo me encontraba tan reflejado en este libro que casi pensaba vidas paralelas, ese paralelismo que da la cuasi coetaneidad, ¿no? Entonces, el sexo, pues bueno, naturalmente hablas de esta criadita, empleada de hogar, dirían ahora, Paquita, tú te echabas en el suelo, como hemos hecho todos los niños, para verles las corvas, y en fin, todo lo que se pudiera, claro. Sí. Y también los guateques, y aquella fiesta de Nochevieja, con la cual tú, que tenías 16 años, te pusiste a bailar muy apretadamente con Ángela, me parece que se llamaba, o algo así. Aquella chica preciosa de 14 años que tú describes, ¿no? Sí. Y enseguida nos separaron.
Claro. Os dejaron, ni siquiera un foxtrot entero os dejaron bailar, por lo visto, vinieron no. Y bueno, y ahí cuento también la otra aparición de Ortega y Gasset, ¿no? Que en un festival de Arganda yo estaba en un burladero, y ahora ya tendría 16 años o así, o 17, y había una chica del pueblo que estaba muy pegada a mí y yo a ella, y ahí estábamos pasándolo divinamente, ¿no? Y mi padre, no hay derecho, eso no se lo perdona nunca, se dio cuenta de que allí había unos manejos, unos inocentísimos manejos, ¿no? Y me mandó a otro burladero. En cuanto al el novillocico, me mandó a otro burladero donde estaba don Ortega y Gasset. Don José Ortega y Gasset, yo cambié. Un cambio un poco duro, ¿no? Hombre, por Dios, aquella chica por don José aquello no era tolerable. Bueno, ¿no? esto nos lleva a los toros. Hemos hecho primeras lecturas, primeras películas, primeros escarceos sexuales y afición a los toros. Primera novillada, una bronca tremenda. Fue en el 34 en la Plaza de Toros, donde ahora está el Palacio de los Deportes en Madrid, ¿no? En la calle Alcalá. Yo nací al ladito. Sí. Tenía que Casi ser, la calle Alcalá. Tenía que ser, porque luego yo viví bastante cerca, en esa calle Agustina de Aragón, que estaba bastante cerca de la plaza de las Ventas, ¿no? En lo que es ahora la Avenida de los Toreros. ¿Te acuerdas que había un bar que se llamaba La Taurina? Sí, que hacía, bueno, sigue en la calle Alcalá, esquina Hermanos Miralles, ¿no? Sigue existiendo ese bar. No existe, creo que no, vamos, no, me parece que no. Yo voy allí, todavía mi madre vive y no existe. ¿La calle Alcalá no está? No, todo ha desaparecido, Jaime. ¿Uno estaba con azulejos? Sí, claro. Sí. Y una especie de chaflancillo circular, una rotonda, ¿no? No, eso ha desaparecido. Creo que era una rotonda. Bueno. O hay ahora uno que se llama Los Timbales, que tiene Los Timbales, sí, pero está cerca, me parece que está cerca. Bueno, dejémonos de tabernas taurinas, que se nos va el programa, Jaime. El caso es que estamos en el 34, y... No, el 34 no, esto sí fue en el 34. Esto sería antes del 34. Esto es una imagen que tengo yo, seguramente del 31, del 32. Sí, porque las ventas se inauguran en el 34. Sí, claro. Y eso ahí, a pesar de la bronca tremenda que le montaron a este chico novillero, el niño de la estrella, tú te aficionaste. A mí me ha llamado la atención que dices que le tiraban, en la bronca, le tiraban almohadillas y naranjas. Sí. Y naranjas, yo eso nunca lo he visto en una plaza de toros que tampoco, yo sé que le tiraban naranjas, pero tú recuerdas seguramente estampas de la Lidia, de aquella... No, las tengo colgadas en mi casa. Sí. ¿Te acuerdas bueno, te acuerdas, yo eso no lo he visto, por tanto tú menos. Que había naranjeros vendiendo frutas, vendiendo naranjas por la plaza los melones, de pero de las naranjas sí, vendían naranjas, y hay algún dibujo de Daniel Perea de los naranjeros, y obsérvalos, y si los tienes a mano, y verás como en el ruedo muchas veces hay naranjas, se las tiraban. Eso no lo recuerdo, eso me lo contó. Bueno, en cualquier caso, lo que sí recuerdas y lo cuentas es que en el 34, en Cádiz, en el puerto de Santa María o en San Fernando o por ahí, te brinda un toro. Cuando tú tenías 7, 8 añitos, te brinda un toro Manolo Bienvenida. Sí, bueno, porque nosotros éramos muy amigos de la familia Bienvenida, y mi padre pues conoció al Papa Negro pues cuando de toda la vida, ¿no? Y para mí Manolo Bienvenida era mi héroe, ¿no? Claro, Manolo era uno de las grandes figuras, junto con Domingo Ortega en esos años del 35, 36, 34, eran los dos toreros que se dividían la balanza taurina entonces, ¿no? Y Manolo me brindó un toro. Y se produjo una confusión. Sí, porque estabas al lado de Rux. De don Alejandro Lerroux, como mi padre era el gobernador de Cádiz, pues no sé qué, yo estaba al lado de don Alejandro Lerroux y estaba con mi padre. Y Manolo vino a brindar un toro, se puso al pie del palco, se quitó la montera, y claro, nadie se lo había advertido a don Alejandro, presidente del Consejo de Ministros entonces, ¿no? Y se puso en pie, y Manolo le dijo: no, don Alejandro, que no es a usted, que es al niño. Y nos agarró un cabreo de muerte, don Alejandro. Don Alejandro agarró un cabreo de muerte, supongo, Pero al público lo que sí fue estalló en una sonorísima carcajada, como era lógico, sobre todo en el sol, ¿no? Y lo que yo no me explico es cómo a mi padre no le cesaron aquella noche, porque realmente el pobre don Alejandro hizo un triste papel, y Manolo fue un poco malo. Manolo Bienvenida no debía ser de don Alejandro, debía ser de otro partido. Y en aquella corrida toreaban nada menos que el Gallo y Belmonte. Y Belmonte, sí. El Gallo fatal, estaba ya hecho un anciano, yo recuerdo la imagen del Gallo, recuerdo vestido de grana y oro,
sentado en el estribo, jadeando, y el público increpando. Eso lo cuentas también Sí. en el libro. Y recuerdo a Juan Belmonte vestido de azul y plata. Es curioso que recuerda los vestidos de los toreros, pero sin embargo, del mío, de Manolo Bienvenida, no recuerdo cómo iba vestido. Y tampoco sé qué pasó en aquella corrida, si estuvieron mal, si estuvieron bien, si Belmonte estuvo maravilloso. A mí cuando me han llegado a preguntar, ¿tú has visto torear a Belmonte? He dicho, sí, pero yo no me he enterado. Pues le vi torear de niño y luego no lo volví a ver. Jaime, con los Bienvenida, con algunos de los Bienvenida, volviste a coincidir, pues poco tiempo después de esto, ya en plena guerra civil, en Burgos, en una pensión, en la que estaba don Manuel Machado. En esa pensión... Que lo detuvieron a don Manuel Machado y luego lo soltaron. No, estaba detenido en la pensión. Primero lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Le soltaron de la cárcel y lo metieron en aquella pensión, se pudo meter todo. Creo además porque don Manolo Machado, que era muy amigo de mi abuelo, también de mi abuelo Federico Oliver, pues porque había sido crítico teatral, me parece que en el Heraldo, periódico de izquierdas, y bueno, pues luego se ha considerado a Manolo Machado como un escritor de derecha, no sé por qué razón, sobre todo en contraposición, en contraste con su hermano Antonio. Y en aquella pensión estaba Marcial Alanda, estaba Manolo Bienvenida, Pepe Bienvenida, un picador, don Manuel Machado. Yo dormía en medio de un pasillo porque no había sitio en las habitaciones y por encima de mí pasaban todos aquellos personajes. Ritos de paso de la época, tenemos que mencionarlos muy al sesgo, el pantalón largo. El momento en el que un niño entonces se ponía el pantalón largo, y otro rito anterior a ese que tú no llegaste nunca a cumplir, el del tren eléctrico. No, yo no sé si tú lo has cumplido. Tampoco. Es otro. Me he identificado también mucho porque tampoco tuve nunca tren eléctrico. Me estaba temiendo que no lo habías tenido tú. Yo pedía siempre un tren eléctrico a los Reyes Magos, naturalmente, y luego a las monitas republicanas de las que no hemos hablado, pero también están en ese libro. Y nunca me lo trajeron ni los Reyes ni nadie, porque claro, el tren eléctrico era un juguete muy caro, ¿no? Me traían un tren de hoja de lata que circulaba en una vía redonda. También pedía un mecano, ¿te acuerdas de los mecanos? Eso sí lo tuve. Pero tuviste un mecano importante. Bueno, es que lo había de muchos números. Claro. No tuve, no, mediocre. A mí me lo traían también estos Reyes, me los traían uno que se llamaba del doble cero. Bien, es verdad que yo nunca hubiera sabido armar aquello, pero el del doble cero es que hacías la X, hacías una T, hacías unas tonterías con aquello, ¿no? Bobadas. Las memorias prácticamente se cierran en París, ya después de la Guerra Mundial, cuando tu padre es nombrado corresponsal del ABC. Sí. Y hay una escena muy emotiva que cuentas, y es el momento en el que tú estás en la liberación de París, ¿no? Sí. No. Yo no estuve en la liberación de París. Yo llegué después de la liberación de París, pero aún no se había terminado la guerra. Claro, porque tú cuentas la escena de Gaulle. Yo cuento una escena... En el balcón del ayuntamiento. Sí, pero eso no es la liberación de París. Eso es en el mes de abril, eso ocurrió en el mes de abril del año 1945, ya París liberado. Me parece que fue en un homenaje al ejército francés, en algo así, que de Gaulle en el ayuntamiento cantó la marsellesa. Eso lo vi yo fui con mi padre a eso, y entonces me parece que fue cuando volvió a sonar la Gran Caterine, que es la campana mayor, la campana más grande de Notre Dame. Volvió a sonar ese día. La marsellesa es un himno que a mí siempre me ha espeluznado, ¿eh? Me ha parecido absolutamente maravilloso, ¿no? Claro, incluso te imaginas en el libro, dices, lo que hubiera sido, si en lugar de Gaulle cantando en el Ayuntamiento de París la marsellesa, hubiera sido Franco cantando La Puerta al Sol, la cara al sol, ¿no? Hubiera sido un poco penoso, ¿no? Pero claro, si es que la marsellesa no hay más que una, ¿eh? Sí. La marsellesa y la internacional, yo creo que son dos, y el Deutschland también, ¿no? Son himnos fantásticos y maravillosos, ¿no? Jaime, nos quedan apenas 2 minutos. Hay un momento especialmente emotivo en el libro, en el cual me parece que es en el momento, porque tu madre volvió al teatro después de la guerra, en los años difíciles, ¿no? No estuvo mucho tiempo en el teatro, y me parece que en fin, ese pasaje al que me estoy refiriendo es la última representación de tu madre, sí. Cuando cae el telón. Sí. Y entonces tu madre hace que te fijes en el ruido apagado y sordo que hace un telón de teatro, el polvo que levanta. Ella se refería al telón que cae cuando ella se retiró del teatro, cuando era jovencita, ¿no? Y eso es lo que escribió. Y es que marca está la muy línea bien, está muy bien escrito. Separa la adolescencia. Nunca había pensado yo
que el telón hace ese ruido y que desde dentro el telón suena de esa manera. Luego lo he escuchado y lo he experimentado eso. Y a mi madre aquello le debió marcar terriblemente, ¿no? Ese ruido, ¡plas!, el silencio que se produjo, el polvillo que se levanta, y cómo los cómicos de la compañía, se fueron a abrazarla a ella y a besarla en aquel momento que dejaba el teatro. Para ella eso debió ser terrible, ¿no? Debió ser una experiencia muy tremenda. Jaime, Cayó el telón. Este libro no cayó el telón, está a punto de caer, por cierto. Este libro tuyo no habla de tus novelas, no habla de tus películas, no habla de tus triunfos en el teatro, no habla de tu paso por toda esta casa, porque se para antes. Así que nosotros tampoco hemos podido hablar de todo ello. Pero antes de terminar, le quiero hacer con mucha rapidez y brevedad 2 preguntas. Una se refiere a la muerte de tu padre. Tú cuentas que cuando muere tu padre, muere con extraordinaria serenidad. Sí. Y el médico, un médico entonces joven, Antonio Criado, me parece. Antonio Criado. Te dice, nunca, yo que he asistido a muchas muertes, nunca he visto morir a nadie con esta serenidad y no te puedo repetir lo que tu padre le dijo a él, al médico. ¿Tú qué crees que le dijo? No lo tengo. Conociendo a tu padre, idea, no lo puedes imaginar. No. Bueno, o si lo puedo imaginar, no te lo voy a contar. Claro, no lo cuentes en el libro. No lo cuentes en el libro. Jaime, última pregunta. La vida está en marcha todavía, pero hasta ahora ha valido la pena. Yo creo que siempre vale la pena vivir, ¿no? Aunque se viva mal. Jaime de Armiñán, la dulce España Tusquets. Y archisabido, archirrepetido, un verso de Quevedo. Solo lo fugitivo permanece y dura. Aquí lo tienen. Jaime, gracias, y 100 años más que no lo sean de soledad o que lo sean, en todo caso, de soledad sonora como la de San Juan de la Cruz. Gracias también a los cientos de miles de amigos, lo son ya, llevamos más de 4 años juntos, que todas las semanas desde sus domicilios o desde donde sea nos dan aliento, nos envían calor humano, a veces en forma de emails, de cartas o de faxes. Los agradecemos, aunque no podamos responderlos, y nos prestan atención. Algún día seremos no cientos de miles, sino miles de millones, acunados todos por la madre literatura. Volveremos a tenerla aquí la próxima semana. Buenas noches. La imagen del gallo, recuerdo, vestido de grana y oro, sentado en el estribo, jadeando, y el público increpando. Eso lo cuentas también, sí. En el libro. Y recuerdo a Juan Belmonte vestido de azul y plata. Es curioso que recuerda los vestidos de los toreros, pero sin embargo, del mío, de Manolo Bienvenida, no recuerdo cómo iba vestido. Y tampoco sé qué pasó en aquella corrida, si estuvieron mal, si estuvieron bien, si Belmonte estuvo maravilloso. A mí cuando me han llegado a preguntar, ¿tú has visto torear a Belmonte? He dicho, sí, pero yo no me he enterado. Pues le vi torear de niño y luego no lo volví a ver. Jaime, con los Bienvenida, con algunos de los Bienvenida, volviste a coincidir, pues poco tiempo después de esto, ya en plena guerra civil, en Burgos, en una pensión, en la que estaba don Manuel Machado. En esa pensión... Lo detuvieron a don Manuel Machado y luego lo soltaron. No, estaba detenido en la pensión. Primero lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Le soltaron de la cárcel y lo metieron en aquella pensión, se pudo meter todo. Creo además porque don Manolo Machado, que era muy amigo de mi abuelo, también de mi abuelo Federico Oliver, pues porque había sido crítico teatral, me parece que en el Heraldo, periódico de izquierdas, y bueno, pues luego se ha considerado a Manolo Machado como un escritor de derecha, no sé por qué razón, sobre todo en contraposición, en contraste con su hermano Antonio. Y en aquella pensión estaba Marcial Alanda, estaba Manolo Bienvenida, Pepe Bienvenida, un picador, don Manuel Machado. Yo dormía en medio de un pasillo porque no había sitio en las habitaciones, y por encima de mí pasaban todos aquellos personajes. Ritos de paso de la época, tenemos que mencionarlos muy al sesgo, el pantalón largo. El momento en el que un niño entonces se ponía el pantalón largo, y otro rito anterior a ese que tú no llegaste nunca a cumplir, el del tren eléctrico. No,
Y yo no sé si tú lo has cumplido. Tampoco. Es otro. Me he identificado también mucho porque tampoco tuve nunca tren eléctrico. Me estaba temiendo que no lo habías tenido tú. Yo pedía siempre un tren eléctrico a los Reyes Magos, naturalmente, y luego a las monitas republicanas de las que no hemos hablado, pero también están en ese libro. Y nunca me lo trajeron ni los Reyes ni nadie, porque claro, el tren eléctrico era un juguete muy caro, ¿no? Me traían un tren de hoja de lata que circulaba en una vía redonda. También pedía un mecano, ¿te acuerdas de los mecanos? Eso sí lo tuve. Pero tuviste un mecano importante. Bueno, es que lo había de muchos números. Claro. No tuve, no, mediocre. A mí me lo traían también estos Reyes, me los traían uno que se llamaba del doble cero. Bien, es verdad que yo nunca hubiera sabido armar aquello, pero el del doble cero es que hacías la X, hacías una T, hacías unas tonterías con aquello, ¿no? Bobadas. Las memorias prácticamente se cierran en París, ya después de la Guerra Mundial, cuando tu padre es nombrado corresponsal del ABC. Sí. Y hay una escena muy emotiva que cuentas y es el momento en el que tú estás en la libertad. No, platónicos, esa claro, no era de mis amores. Esa no era de tus amores. Porque esa me pilló después. Esos amores son muy infantiles. Mis amores eran especialmente pues Ginger Rogers y Carol Lombard, después Verónica Lake, de la que también hablo en este libro, ¿no? Y alguna rubia más, ¿no? Carol Lombard te la pisó Clark Gable, Jaime. Claro. Aunque luego terminó la pobre mujer, murió en un accidente, ¿no? Murió, no, creo que murió del corazón. Del corazón, murió en cualquier caso joven, ¿no? Muy joven. En un tren murió, por eso un confundí con tren, sí. Me parece. No, me parece que el accidente fue otra, pero puede que fuera, no lo sé. Bueno, del cine al teatro, No lo recuerdo. Hablábamos hace un momento de la impresión que te produjo. Estamos en un mundillo cine, teatro y sexo, porque se mezcla todo junto, ¿no? De la impresión que te produjo en San Sebastián. Tú la guerra civil te pilló en San Sebastián, ¿no? El estallido de la guerra civil. Sí. Unos días antes os habíais ido a veranear. No a veranear, nos fuimos. La realidad es que nos fuimos de Madrid, mi padre se fue de Madrid, huyendo de Madrid, claro, porque mi padre había sido gobernador civil en la época de Lerroux, y había tenido graves problemas de orden público y con huelgas generales, y mi padre era el típico personaje que hubiera sido fusilado en los dos bandos. Si lo pillan en la llamada zona roja, naturalmente que lo hubieran fusilado. Si lo pillan en la zona nacional en el momento de estallar aquel disparate, también lo hubieran fusilado, como a tantas otras personas, ¿no? Y entonces mi tío José Manuel estaba de interventor de Hacienda en San Sebastián y le llamó a mi padre y le dijo: vente al norte, fíjate que cómo son las cosas tan distintas ahora, ¿no? Porque aquí no pasa nada, decía. Y no te conoce nadie. Y nos fuimos a San Sebastián justo el día que asesinaron a Calvo Sotelo en Madrid. Cuando llegamos, yo recuerdo aquello, cuando llegamos a Tolosa en un valilla azul, que tardaba mucho, como es lógico, era un valilla, era un Fiat. Mi familia también tenía un valilla. Tenía un valilla también, sí. Pues llegamos a Tolosa a la calle de la tarde y yo recuerdo que mi tío, le llamábamos a leer. Mi tío José Manuel le dijo entonces a mi padre que habían asesinado a Calvo Sotelo, con lo cual, más o menos, ellos debían saber que aquello era el principio de la guerra civil. No sé por qué estamos hablando ahora de esto. Pero... Bueno, yo iba a hablar de Concha Piquer. Nos hemos ido a San Sebastián, nos hemos ido a la guerra. Sí, y entonces yo vivía en San Sebastián primero, luego en esa larga retahíla de ciudades que tú has mencionado antes. Bueno, llegamos a Concha Piquer. Hablamos de Concha Piquer. Yo vi la tumba india y la tumba las vi después de la guerra, claro. Sí. Que, por cierto, tú mencionas otra actriz de la cual yo me enamoré. Mi primer amor era una actriz americana, Madeleine Carroll, rubia, en una película que se llama Virginia. Yo no sé si tú te acuerdas de aquella película, pero fue otro de tus amores, ¿no? No. Platónicos, esa no era de mis amores. Esa no era de tus amores. Porque esa me pilló después. Esos amores son muy infantiles. Mis amores eran especialmente pues Ginger Rogers y Carol Lombard, después Verónica Lake, de la que también hablo en este libro, ¿no? Y alguna rubia más, ¿no? Carol Lombard te la pisó Clark Gable, Jaime. Claro. Aunque luego terminó la pobre mujer, murió en un accidente, ¿no? Murió, no, creo que murió del corazón.
El corazón murió, en cualquier caso, joven. Muy joven. En un tren murió, por eso En un confundí tren, con el sí, accidente, sí. me parece. No, me parece que el accidente fue otra, pero puede que fuera, no lo sé. Bueno, del cine al teatro, No lo recuerdo. hablábamos hace un momento de la impresión que te produjo. Estamos en un mundillo cine, teatro y sexo, porque se mezcla todo junto, ¿no? Sí. De la impresión que te produjo en San Sebastián. Tú la guerra civil te pilló en San Sebastián, ¿no? El estallido de la guerra civil. Sí. Unos días antes os habíais ido a veranear. No a veranear, nos fuimos. La realidad es que nos fuimos de Madrid, mi padre se fue de Madrid, huyendo de Madrid, claro, porque mi padre había sido gobernador civil en la época de Lerroux, y había tenido graves problemas de orden público y con huelgas generales, y mi padre era el típico personaje que hubiera sido fusilado en los dos bandos. Si lo pillan en la llamada zona roja, naturalmente que lo hubieran fusilado. Si lo pillan en la zona nacional en el momento de estallar aquel disparate, también lo hubieran fusilado, como a tantas otras personas, ¿no? Y entonces mi tío José Manuel estaba de interventor de Hacienda en San Sebastián y le llamó a mi padre y le dijo: vente al norte, fíjate que cómo son las cosas tan distintas ahora, ¿no? Porque aquí no pasa nada, decía. Y no te conoce nadie. Y nos fuimos a San Sebastián justo el día que asesinaron a Calvo Sotelo en Madrid. Cuando llegamos, yo recuerdo aquello, cuando llegamos a Tolosa en un valilla azul, que tardaba mucho, como es lógico, era un valilla, era un Fiat. Mi familia también tenía un valilla. Tenía un valilla también, sí. Pues llegamos a Tolosa a la calle de la tarde y yo recuerdo que mi tío, le llamábamos a leer. Mi tío José Manuel le dijo entonces a mi padre que habían asesinado a Calvo Sotelo, por lo cual, más o menos, ellos debían saber que aquello era el principio que tardaba mucho, como es lógico, era un valilla, era un Fiat. Mi familia también tenía un valilla. Tenía un valilla también, sí. Pues llegamos a Tolosa a la calle de la tarde y yo recuerdo que mi tío, le llamábamos a leer. Mi tío José Manuel le dijo entonces a mi padre que habían asesinado a Calvo Sotelo, por lo cual, más o menos, ellos debían saber que aquello era el principio de la guerra civil. No sé por qué estamos hablando ahora de esto. Pero... Bueno, yo iba a hablar de Concha Piquer. Nos hemos ido a San Sebastián, nos hemos ido a la guerra. Sí, y entonces yo vivía en San Sebastián primero, luego en esa larga retahíla de ciudades que tú has mencionado antes. Bueno, llegamos a Concha Piquer. Hablamos de Concha. Vas al teatro y tú te quedas impresionadísimo viendo esa mujer vestida de negro, fumando, que estaba cantando Ojos Verdes. Sí. Pero ya en versión censurada. No. No estaba apoyada, estaba todavía apoyada en el quicio de la Mancebía. Estaba apoyada en el quicio de la Mancebía y fumando. Sí. Y la recuerdo, yo recuerdo una mujer espectacular, ¿eh? Pero bueno, pues sí, porque claro, yo iba mucho al cine, pero no iba en aquel tiempo, en San Sebastián, pues poco al teatro, ¿no? Y menos a variedades. A partir de ese momento ya me aficioné mucho del llamado género varieté, ¿no? y vi a Conchita Piquer fumando apoyada en el quicio de la Mancebía, y lo debió ver o llegaron a los oídos del obispo. No sé si era el obispo de San Sebastián, porque me han dicho después que en San Sebastián entonces no había obispo, pues sería del obispo de donde fuera, o de Vitoria, o sería el obispo de Burgos. Que en Vitoria haya obispo. Sí, no lo sé. Bueno, ya llegó a oídos de una jerarquía eclesiástica y dijo que que no se estaba haciendo aquella guerra para que aquella señorita Conchita Piquer entonces cantara fumando, y volvieron al espectáculo y se quedaron tan tranquilos. Lo que pasa es que Conchita debía tener... Y la canción. No se podía decir apoyada en el quicio de la Mancebía, sino apoyada en el quicio de la casa mía. De la casa mía. Mancebía yo creo que nadie sabía lo que era, ¿no? Pero entonces lo que sí... Y también la prohibieron que saliera fumando, porque solamente las malas mujeres fuman, y sobre todo en el teatro, ¿no? Pero ella lo de fumar no debió hacer mucho caso. Conchita Piquer debió ser, yo creo, una mujer de gran influencia entonces, de gran influencia en estamentos oficiales y sobre todo de gran prestigio. Mandaba, y mandaba. Y entonces dije, bueno,
me trago lo de la mancebía, pero yo salgo con un vestido negro muy ceñido y fumando, y a ver quién me lo impide. Que venga el obispo a decírmelo. Jaime, siguiendo con lo del sexo, también me ha hecho mucha gracia, porque es que yo me encontraba tan reflejado en este libro que casi pensaba vidas paralelas, ese paralelismo que da la cuasi coetaneidad, ¿no? Entonces, el sexo, pues bueno, naturalmente hablas de esta criadita, empleada de hogar, dirían, lo he dicho entre comillas, para yo jamás lo digo. Ya, pero es que eso se utiliza mucho, ¿no? Se utiliza, pues... A mí me sorprende mucho que a los porteros no se les llame porteros. No hablo de los de fútbol, es el conserje. Es usted, a mí me preguntaron el otro día al salir de mi casa, ¿es usted el conserje de esta casa? Y dije, no soy ni siquiera el portero. Bueno, pues, ya es así, ¿no? Ya sabes cómo... Peor es que te llamen a ti, o al paso que voy a mí también, tercera edad, ¿no? Hombre, eso es espantoso, te tienes que ser, pues, es un anciano. Claro. Un anciano cochambroso puede ser, precioso, pero ¿no? Tercera edad es una cursilería, ¿no? Jaime, primeras películas. Inevitable. También te explayas en el libro sobre aquellas experiencias. ¿Tú empiezas a ir al cine donde en el Cursal de San Sebastián o...? No, yo fui al cine, las primeras películas de las que yo hablo en este libro, no sé si lo recuerdas, yo las vi cuando era niño. Las Cruzadas y Morena Clara. Las Cruzadas, Morena Clara. Fui con mi abuela Carmen. También fui mucho al teatro, también lo cuento a ella, ¿no? Porque claro, mi abuela Carmen me llevaba al teatro, puesto que era su profesión. Lo del teatro hablaremos enseguida de Concha Piquer. Luego hablaremos después del teatro. Pero, sí, pues mira, yo... Morena Clara y una película, citas, Vampiresas 1933, que parece ser que te produjo mucho impacto. Claro, porque los muslos de aquellas señoritas me produjeron una taquicardia notable, ¿no? Como a mí me gustaban mucho aquellas rubias, como aquellas rubias que dicen los catalanes. Carol Lombard, Ginger Rogers y todo, pues Vampiresas 1933, que se debió estrenar aquí el año 35, yo creo que llegó con cierto retraso, me impresionó, pero también me impresionó mucho la vida privada de Enrique VIII, Tarzán de los monos, Las Cruzadas, Morena Clara, entre otras, ¿no? Son las primeras películas que recuerdo yo de antes de la guerra, de mi auténtica niñez. Porque luego después, en San Sebastián sí descubrí el cine. Descubrí el cine porque íbamos yo con mis amigos, sobre todo con este amigo del que hablo tanto, Curro Arche, que hablo, iba al Cine Cursal. El Cine Cursal, desgraciadamente, el Palacio, el Gran Cursal se llamaba, desaparecido. Podían haber hecho el de ahora en otro sitio y haber conservado aquel. Eso es una pena. Pero además era un teatro precioso. El piso de arriba costaba 90 céntimos. Íbamos al piso de arriba, nos metíamos en un palco y nos daban 2 películas, unos programas dobles fascinantes, ¿no? Y entonces vi todo el cine norteamericano que se servía entonces en España, que es el que estamos viendo ahora o el que hemos vuelto a hacer, claro. Por ejemplo, en el programa de nuestro querido Garci, ¿no? No, también te decía que lo vuelven a hacer, que hacen segundas versiones, ¿no? Remakes, sí, como se dice en la jerga. Las segundas versiones, pero no en las primeras versiones, lo hemos visto. Hombre, yo recuerdo películas que en aquel tiempo en San Sebastián, pues por ejemplo, me llenaron de... No me explico, es como a mi padre no le cesaron aquella noche, porque realmente el pobre don Alejandro hizo un triste papel, y Manolo fue un poco malo. Manolo, bienvenida, no debía ser de don Alejandro, debía ser de otro partido. Y en aquella corrida toreaban nada menos que el Gallo y Belmonte. Y Belmonte, sí. El Gallo fatal, estaba ya hecho un anciano, yo recuerdo la imagen del Gallo, recuerdo vestido de grana y oro, sentado en el estribo, jadeando, y el público increpando. Eso lo cuentas también, sí. En el libro. Y recuerdo a Juan Belmonte vestido de azul y plata. Es curioso que recuerda los vestidos de los toreros, pero sin embargo, del mío, de Manolo Bienvenida, no recuerdo cómo iba vestido. Y tampoco sé qué pasó en aquella corrida, si estuvieron mal, si estuvieron bien, si Belmonte estuvo maravilloso. A mí cuando me han llegado a preguntar, ¿tú has visto torear a Belmonte? He dicho, sí, pero yo no me he enterado. Pues le vi torear de niño y luego no lo volví a ver. Jaime, con los Bienvenida, con algunos de los Bienvenida, volviste a coincidir, pues poco tiempo después de esto, ya en plena guerra civil, en Burgos, en una pensión, en la que estaba don Manuel Machado. En esa pensión... Lo detuvieron a don Manuel Machado y luego lo soltaron. No, estaba detenido en la pensión. Primero lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Le soltaron de la cárcel y lo metieron en aquella pensión, se pudo meter todo. Creo además porque don Manolo Machado, que era muy amigo de mi abuelo, también de mi abuelo Federico Oliver, pues porque había sido crítico teatral, me parece que en el Heraldo, periódico de izquierdas, y bueno, pues
luego se ha considerado a Manolo Machado como un escritor de derecha, no sé por qué razón, sobre todo en contraposición, en contraste con su hermano Antonio. Y en aquella pensión estaba Marcial Alanda, estaba Manolo, bienvenida Pepe, bienvenida, un picador, don Manuel Machado. Yo dormía en medio de un pasillo porque no había sitio en las habitaciones y por encima de mí pasaban todos aquellos personajes. Ritos de paso de la época, tenemos que mencionarlos muy al sesgo, el pantalón largo. El momento en el que un niño entonces se ponía el pantalón largo, y otro rito anterior a ese que tú no llegaste nunca a cumplir, el del tren eléctrico. No, yo no sé si tú lo has cumplido. Tampoco. Es otro. Me he identificado también mucho porque tampoco tuve nunca tren eléctrico. Me estaba temiendo que no lo habías tenido tú. Yo pedía siempre un tren eléctrico a los Reyes Magos, naturalmente, y luego a las monitas republicanas de las que no hemos hablado, pero también están en ese libro. Y nunca me lo trajeron ni los Reyes ni nadie, porque claro, el tren eléctrico era un juguete muy caro, ¿no? Me traían un tren de hoja de lata que circulaba en una vía redonda. También pedía un mecano, ¿te acuerdas de los mecanos? Eso sí lo tuve. Pero tuviste un mecano importante. Bueno, es que lo había de muchos números. Claro. No tuve, no, mediocre. A mí me lo traían también estos Reyes, me los traían uno que se llamaba del doble cero. Rodeaban nada menos que el Gallo y Belmonte. Y Belmonte, sí. El Gallo fatal, estaba ya hecho un anciano. Yo recuerdo la imagen del Gallo, recuerdo vestido de grana y oro, sentado en el estribo, jadeando y el público increpando. Eso lo cuentas también en el libro. Y recuerdo a Juan Belmonte vestido de azul y plata. Es curioso que recuerda los vestidos de los toreros, pero sin embargo, del mío, de Manolo Bienvenida, no recuerdo cómo iba vestido. Y tampoco sé qué pasó en aquella corrida, si estuvieron mal, si estuvieron bien, si Belmonte estuvo maravilloso. A mí cuando me han llegado a preguntar, ¿tú has visto torear a Belmonte? He dicho, sí, pero yo no me he enterado. Pues le vi torear de niño y luego no lo volví a ver. Jaime, con los Bienvenida, con algunos de los Bienvenida, volviste a coincidir, pues poco tiempo después de esto, ya en plena guerra civil, en Burgos, en una pensión, en la que estaba don Manuel Machado. En esa pensión... Lo detuvieron a don Manuel Machado y luego lo soltaron. No, estaba detenido en la pensión. Primero lo detuvieron y lo metieron en la cárcel. Le soltaron de la cárcel y lo metieron en aquella pensión, se pudo meter todo. Creo además porque don Manolo Machado, que era muy amigo de mi abuelo, también de mi abuelo Federico Oliver, pues porque había sido crítico teatral, me parece que en el Heraldo, periódico de izquierdas, y bueno, pues luego se ha considerado a Manolo Machado como un escritor de derecha, no sé por qué razón, sobre todo en contraposición, en contraste con su hermano Antonio. Y en aquella pensión estaba Marcial Alanda, estaba Manolo, bienvenida Pepe, bienvenida, un picador, don Manuel Machado. Yo dormía en medio de un pasillo porque no había sitio en las habitaciones y por encima de mí pasaban todos aquellos personajes. Ritos de paso de la época, tenemos que mencionarlos muy al sesgo, el pantalón largo. El momento en el que un niño entonces se ponía el pantalón largo, y otro rito anterior a ese que tú no llegaste nunca a cumplir, el del tren eléctrico. No, yo no sé si tú lo has cumplido. Tampoco. Es otro. Me he identificado también mucho porque tampoco tuve nunca tren eléctrico. Me estaba temiendo que no lo habías tenido tú. Yo pedía siempre un tren eléctrico a los Reyes Magos, naturalmente, y luego a las monitas republicanas de las que no hemos hablado, pero también están en ese libro. Y nunca me lo trajeron ni los Reyes ni nadie, porque claro, el tren eléctrico era un juguete muy caro, ¿no? Me traían un tren de hoja de lata que circulaba en una vía redonda. También pedía un mecano, ¿te acuerdas de los mecanos? Eso sí lo tuve. Pero tuviste un mecano importante. Bueno, es que lo había de muchos números. Claro. No tuve, no, mediocre. A mí me lo traían también estos Reyes, me los traían uno que se llamaba del doble cero. Bien, es verdad que yo nunca hubiera sabido armar aquello, pero el del doble cero es que hacías la X, hacías una T, hacías unas tonterías con aquello, ¿no? Bobadas. Las memorias prácticamente se cierran en París, ya después de la Guerra Mundial, cuando tu padre es nombrado... Contraposición, en contraste con su hermano Antonio. Y en aquella pensión estaba Marcial Alanda, estaba Manolo, bienvenida Pepe, bienvenida, un picador, don Manuel Machado. Yo dormía en medio de un pasillo porque no había sitio en las habitaciones y por encima de mí pasaban todos aquellos personajes. Ritos de paso de la época, tenemos que mencionarlos muy al sesgo, el pantalón largo. El momento en el que un niño entonces se ponía el pantalón largo, y otro rito anterior a ese que tú no llegaste nunca a cumplir, el del tren eléctrico. No,
Y yo no sé si tú lo has cumplido. Tampoco. Es otro. Me he identificado también mucho porque tampoco tuve nunca tren eléctrico. Me estaba temiendo que no lo habías tenido tú. Yo pedía siempre un tren eléctrico a los Reyes Magos, naturalmente, y luego a las monitas republicanas de las que no hemos hablado, pero también están en ese libro. Y nunca me lo trajeron ni los Reyes ni nadie, porque claro, el tren eléctrico era un juguete muy caro, ¿no? Me traían un tren de hoja de lata que circulaba en una vía redonda. También pedía un mecano, ¿te acuerdas de los mecanos? Eso sí lo tuve. Pero tuviste un mecano importante. Bueno, es que lo había de muchos números. Claro. No tuve, no, mediocre. A mí me lo traían también estos Reyes, me los traían uno que se llamaba del doble cero. Bien, es verdad que yo nunca hubiera sabido armar aquello, pero el del doble cero es que hacías la X, hacías una T, hacías unas tonterías con aquello, ¿no? Bobadas. Las memorias prácticamente se cierran en París, ya después de la Guerra Mundial, cuando tu padre es nombrado corresponsal del ABC. Sí. Y hay una escena muy emotiva que cuentas y es el momento en el que tú estás en la liberación de París, ¿no? Sí. No. Yo no estuve en la liberación de París. Yo llegué después de la liberación de París, pero aún no se había terminado la guerra. Claro, porque tú cuentas la escena de Gaulle. Yo cuento una escena. En el balcón del ayuntamiento. Sí, pero eso no es la liberación de París. Eso es en el mes de abril. Eso ocurrió en el mes de abril del año 1945, ya París liberado. Me parece que fue en un homenaje al ejército francés, en algo así, que de Gaulle en el ayuntamiento cantó la Marsellesa. Eso lo vi yo fui con mi padre a eso, y entonces me parece que fue cuando volvió a sonar la Gran Caterine, que es la campana mayor, la campana más grande de Notre Dame. Volvió a sonar ese día. La Marsellesa es un himno que a mí siempre me ha espeluznado, ¿eh? Me ha parecido absolutamente maravilloso, ¿no? Claro, incluso te imaginas en el libro, dices, lo que hubiera sido, si en lugar de Gaulle cantando en el Ayuntamiento de París la Marsellesa, hubiera sido Franco cantando La Puerta al Sol, la cara al sol, el cara al sol, ¿no? Hubiera sido un poco penoso, ¿no? Pero claro, si es que la Marsellesa no hay más que una, ¿eh? Sí. La Marsellesa y la Internacional, yo creo que son dos, y el Deutschland también, ¿no? Son himnos fantásticos y maravillosos, ¿no? Jaime, nos quedan apenas 2 minutos. Hay un momento especialmente